está con nosotros Ángel Dehesa en este lunes. Buenos días, Ángel. ¿Cómo están? Buenos Bienvenido, días. Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hoy, pues sí, básicamente platicar del... Bueno, no celebramos, digamos, recordamos la muerte de Jim Morrison, un hombre que se muere a los 27 años, muere en París por una sobredosis de drogas. Y bueno... ¿Él pertenece al grupo de los 27? De los 27, sí, ¿verdad? Sí, de varios. Como esa edad Jimi fatal, Hendrix, ¿no? Claro. Varios otros me parece que la misma Janis Joplin. Janis también. Joplin. Amy Winehouse. Winehouse, que mueren a esa edad, sí. Pero, pues más allá de eso, lo que pasa es que Jim Morrison se ha vuelto un personaje mítico por lo que fueron los Doors, precisamente por esta carrera como tan relampagueante que tuvieron, y muchas veces se ve como una cuestión hasta romántica su vida, ¿no? Y eso es lo que a veces hay que tener cuidado al hablar de él. Está peligroso, ¿no? Porque no es un ejemplo a seguir. Luego también estaría la cuestión de decir es que vivió al límite, pues no, pero pues no se trata tampoco, porque al final además ya no estaba bien, o sea, sí. Como lo vamos a platicar en un ratito más, no estaba bien. Y pues también está este asunto de se podría o no podría haber compuesto lo que hizo y no hizo si no hubiera tenido la licencia de las drogas, no, quién sabe, pero finalmente el talento está dentro de uno, ¿no? Entonces, yo creo que fue una conjugación de todo, ¿no? Pues sí, al pero final, no el necesitas... talento, también la fama, ¿no? Sí. Yo creo que en algún momento nunca supo que iba a llegar a donde iba a llegar. Entonces, pues también yo creo que Y fíjate que ¿no? muchos de los rockeros ya grandes que ahora que existen te dicen, no, la verdad es que yo pensaba que lo necesitaba, pero al contrario, ¿no? Te vas dando cuenta de que al final te va quitando... Te resta, ¿no? Te resta y no pero te como suma. dices, estaba enfermo, ¿no? Aparte Era un hombre que tenía, tenía varias ¿no? cosas. Tenía una cuestión que se ha analizado de pánico escénico, entonces pues muy contrastante, ¿no? Es un hombre que estaba saliendo al escenario, que tenía muchas cosas que decir, que era un gran, pues era un gran poeta, porque lo era, pero debía tomar entonces sucedía de pánico escénico y la manera en que lo evitaba era tomando drogas. Y bueno, incluso llegó a haber una vez la única vez que no llegó a un show, o sea que realmente no llegó, fue una vez en el Whisky a Go Go, que era este lugar de Los Ángeles donde los Doors comenzaron, donde pues entró bueno, no llegaba, entonces fueron a buscarlo al hotel donde estaban quedando y resultó que estaba debajo de la cama porque se había metido una cantidad de LSD. ¡Wow! Y impresionante, entonces estaba alucinando, entonces se metió debajo de la cama, lo echaron a la regadera, lo sacaron y pues sí, porque se suele asociar que una estrella tan famosa con tantísimo talento como Jim Morrison, por tener ese talento también tiene todo lo demás. Es un ser humano como cualquier otro. Exacto, también ¿no? Y tenía ese talento y tenía eso, pero por ejemplo, su padre era un almirante de la Marina, entonces imagínate, o sea, la vida que él llevó y la otra, un hombre militar, pero además que los iban moviendo. Esta gente pues la van asignando a distintos lugares. Como nómadas. Entonces él no tenía tampoco una manera de establecer raíces en ningún lugar. Ni en dónde apoyarse con amistades. Sabía exacto, que igual mañana ya mi papá, ahorita estoy en Hawái y mañana me llevan a Los Ángeles y pasado mañana a Japón. Entonces eso yo creo que también le afectó. Sin duda. Entró a la universidad, ahí empezó bueno, era muy bueno escribiendo y pues también tan es así que después de que Jim Morrison muere, Robbie Krieger, guitarrista de los Doors, pensaba, pues bueno, o sea, se van a acordar de nosotros 2 años y hasta ahí, ¿no? Y realmente se han vuelto una de las bandas clásicas del rock and roll. Y bueno, pues muy, muy claro su declive comenzó concluyó en un show que hizo en Nueva Orleans, donde pues ya estaba gordo, ya tenía, andaba con barbas, gordo y ya no podía cantar, o sea, le empezaron a tocar Light My Fire, que es como su gran éxito, es su himno, y no entraba a la hora de los cues vocales hasta que de pronto se frustró, aventó el micrófono, lo hizo pedazos, salió del escenario para nunca volverse a subir porque esto fue en 1970, porque además estaba él enfrentando un caso lo habían acusado de exposición indecente en Florida, porque en 1969 en un concierto decidió bajarse los pantalones con todo lo que eso implica y entonces lo acusan y lo habían encontrado culpable y si lo encontraban culpable lo iban a meter a la cárcel. Estaba en la apelación, pero bueno, entonces tenía también ese estrés. Sale de escenario en 1970, nunca lo vuelve a pisar porque se va a París, porque dice para que no me metan a la cárcel, huye a París con su novia Pamela y ahí es donde pues... no tuvo hijos, ¿verdad? No tuvo hijos.
y ahí es donde ya pues fallece de una... Pasa sus últimos días. Sus últimos días y fallece de una sobredosis. Hay varios libros de poemas de él también. Y bueno, llegó a los 27 años y uno piensa que es muy joven, pero Alice Cooper, otro ícono del rock and roll, que era parte del famoso Vampire Club, donde estaba Neil, donde estaba John Lennon, donde... y el mismo Morrison decía, es que bueno, había unos que tomábamos y hacíamos cosas, pero Morrison era tan autodestructivo que el problema, yo que lo conocí decía, más bien, ¿cómo le hizo para llegar a los 27? Porque era un hombre que se tomaba tantas cosas, metía tantas cosas, hacía cosas autodestructivas como colgarse de una ventana de un rascacielos nomás para probar si podía. O sea, buscaba eso, yo creo en el fondo. Hay veces que enfermo, no tienes esta cuestión de... Llegar al límite. Pues sí. Eres un hombre exitoso, o así parece, porque bueno, pues tienes su grupo, tienes la gente que te quiere, tenía supongo que mucho dinero, pero pues hay algo ahí, un vacío que no te deja quererte a ti mismo, y que te hace ponerte en esas situaciones de riesgo y que muchas veces nosotros casi siempre, mucha gente lo hace, no necesariamente en las drogas y unas cosas tan extremas, pero sí pues buscando relaciones tóxicas, etcétera, pero bueno, eso es cada quien. Entonces, pues más bien habría que, bueno, disfrutemos de la música que nos dejó y aprendamos de este asunto, ejemplo que no debemos repetir. Que no es para repetirse. Sí, ¿no? Así es. Muy bien, Ángel. Pues Ángel, muchísimas gracias. A propósito, un día como hoy se cumple años de su fatídico fallecimiento. Gracias por recordarnos entonces.